Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 151. El título de hoy es Tu juicio se convertirá en tu triunfo. Houston, hemos tenido un problema, fueron las palabras de Jim Lovell la noche del 13 de abril de 1970. A las 56 horas de su misión a la Luna, se produjo una explosión a bordo de la nave espacial que llevó a la tripulación a tener que pelear por su supervivencia. En menos de un minuto se dio una cascada de fallos en todos los sistemas de la nave espacial. Todo ocurrió al mismo tiempo, fue un fallo monstruoso, dijo el controlador de vuelo de la NASA. La nave espacial giró alrededor de la Luna usando su gravedad para regresar a la Tierra. Millones de personas siguieron el drama por la televisión. Finalmente, la cápsula aterrizó en el Océano Pacífico, cerca de la isla Tonga. Aunque la misión no fue un éxito desde una perspectiva convencional, fue un triunfo de ingeniosidad y determinación, escribió Paul Rincón, reportero científico de la BBC, en un artículo titulado Apolo 13, del desastre al triunfo. Jim Lovell dijo que estos sucesos demostraron a la gente de todo el mundo que incluso una gran catástrofe puede convertirse en un éxito. La cruz es el ejemplo supremo de triunfo que surgió de una aparente catástrofe. Lo que al mundo le pareció una derrota definitiva fue en realidad el triunfo final. Quiero invitarte ahora que vayamos a la Biblia y vamos a leer el libro de Salmos, el capítulo 68. Vamos a leer el capítulo 68 desde el versículo 21 hasta el 27 en la palabra de Dios para todos. Dios aplastará la cabeza de sus enemigos, la cabeza melenuda de los que viven en el pecado. El Señor dijo: los traeré desde Basán, desde las profundidades del mar regresarán, para que ustedes bañen sus pies en la sangre de sus enemigos, y sus perros la laman cuando quieran. Ya se pueden ver las procesiones de mi Dios y Rey rumbo al santuario. Al frente va gente a cantarle con músicos, rodeados de jovencitas tocando la pandereta. Alaben al Señor en la gran asamblea, alaben al Señor, hijos de Israel. El pequeño Benjamín está allí guiando a la multitud. Allí está la gran familia de Judá, allí están los líderes de Zabulón y los líderes de Neftali. El punto número 1 es el triunfo de Dios. Cuando vemos el mundo a nuestro alrededor, vemos demasiada maldad. Las atrocidades fanáticas de los grupos extremistas como ISIS, Boko Haram, la guerrilla de Colombia, los paramilitares y otros regímenes y organizaciones malévolas. Este salmo celebra el triunfo final de Dios sobre el mal, y en particular sobre las naciones y los imperios malvados. Estás invitado a ver la entrada triunfal de Dios en su templo. Dios ha triunfado, la justicia ha prevalecido, el orgullo humano y la arrogancia ampulosa serán humillados un día ante la majestad del justo gobierno de Dios. David escribe una procesión triunfal que celebra la victoria de Dios sobre sus enemigos. Dios aplastará las cabezas de sus enemigos. En el santuario pueden verse las procesiones de mi Dios, las procesiones de mi Dios y Rey. A esto sigue una visión de la comunidad de adoración, como debe ser, con cantantes, músicos, panderos y demás, todos alabando a Dios y con los príncipes entre ellos. Quiero invitarte a que hagamos una oración. Señor, oro para que veamos un reavivamiento de alabanza y de adoración. Que los líderes de nuestra nación estén en el corazón de las comunidades de adoración, alabando a Dios en la gran congregación. Oramos por nuestra nación Colombia, Señor, para que por favor tú nos permitas tener un gobierno que te exalte y que te adore. Gracias, Señor. Quiero invitarles ahora a que leamos el Evangelio según San Juan. Vamos a leer ahí el capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 27. Jesús es condenado a la muerte.
Entonces Pilato ordenó que llevaran a Jesús y lo azotaran, y los soldados no solo cumplieron la orden, sino que también hicieron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Luego le pusieron un manto de color morado, se acercaban y le decían: «¡Viva el rey de los judíos!», y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: «Miren, aquí lo traigo para que sepan que yo no encuentro ningún delito en este caso». Entonces Jesús salió con la corona de espinas y el manto de color rojo oscuro. Pilato dijo: «Aquí está el hombre». Cuando lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron: «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato les dijo: «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo. Yo no he podido encontrar nada contra él». Los líderes judíos le contestaron: «Tenemos una ley y según la ley él debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios». Después de escuchar esto, Pilato se asustó más. Entró de nuevo al palacio y le dijo a Jesús: «¿De dónde eres?». Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo: «¿No vas a hablarme? ¿Acaso no sabes que yo tengo la autoridad para dejarte libre o para matarte en una cruz?». Jesús le contestó: «No tienes ninguna autoridad sobre mí, a menos que te la haya dado Dios. Por esto, el hombre que me entregó a ti es más culpable que tú». Desde ese momento, Pilato trataba de encontrar la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban: «Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Todo el que se hace rey se opone al emperador». Cuando Pilato escuchó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en la silla del juez. El lugar era pavimento de piedra, que en arameo se dice Gábata. Era casi el mediodía de preparación para la Pascua. Pilato le dijo a los judíos: «Aquí está su rey». Entonces gritaban: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿Crucifico a su rey?». Los jefes de los sacerdotes respondieron: «Nosotros no tenemos más rey que el emperador». Entonces Pilato se los entregó a ellos para que lo crucificaran. Crucifixión de Jesús. Así que los soldados se hicieron cargo de Jesús. Él cargó su propia cruz hasta llegar al sitio llamado La Calavera, que en arameo se dice Gólgota. Allí lo clavaron en una cruz junto a otros dos hombres, uno a cada lado. Pilato les dijo que escribieran un letrero que decía: «Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos», y lo hizo colocar en la cruz. Muchos de los judíos leyeron el letrero porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Estaba escrito en hebreo, griego y latín. Los jefes de los sacerdotes judíos le decían a Pilato: «No escribas rey de los judíos, sino más bien: este hombre dijo: yo soy el rey de los judíos». Pilato contestó: «Lo escrito, escrito está». Después de que crucificaron a Jesús, los soldados le quitaron la ropa, la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. También tomaron su túnica, pero no tenía costura. Era una túnica tejida en una sola pieza de arriba abajo. Entonces se dijeron unos a otros: «No la rompamos, más bien echémosla a la suerte para ver quién se queda con ella». Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: «Dividieron mi ropa entre ellos y echaron mi túnica a la suerte». Eso fue lo que hicieron los soldados cerca de la cruz. De Jesús estaba su mamá y su tía María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio que su mamá estaba cerca, junto al seguidor que él tanto quería, le dijo a su mamá: «Mamá, ahí tienes a tu hijo». Después le dijo al seguidor: «Ahí tienes a tu mamá». Desde ese momento, ese seguidor se la llevó a vivir a su casa. Punto número 2. El triunfo de Jesús. ¿Has pasado por momentos de tribulación en tu vida? Quizás estás atravesando tiempos difíciles ahora mismo y las cosas no pintan bien en tu vida. Recuerda que en el momento del mayor triunfo de Jesús, las cosas no parecían buenas para él. Recuerdo cuando estuve hablando con Raniero Catalamesa, predicador, junto antes de que él participara en un debate público con uno de los nuevos ateos. Le pregunté si pensaba que iba a ganar. Él respondió que no lo sabía, que podría ser que perdiera el debate, y añadió: «Pero Dios puede ser glorificado en la derrota». La crucifixión de Jesús muestra que Dios puede ser glorificado en lo que parece ser una derrota. Este es el momento del mayor triunfo de Jesús. Pilato protestó 3 veces diciendo que Jesús era inocente, y en las otras 2 ocasiones trató de evitar la muerte de Jesús.
pero al final fue demasiado débil para actuar como su conciencia dictaba. Él cedió a su demanda, lo entregó para ser crucificado. La muerte de Jesús fue totalmente voluntaria. Estaba privado de la libertad, pero Jesús era en realidad el único que era totalmente libre. Pilato señaló: ¿no te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Respondió Jesús: no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera dado ese poder el de arriba. Lo irónico era que Jesús tenía autoridad total sobre Pilato. Aquella fue la hora de la gran oscuridad. Jesús fue azotado y le fue puesta una corona de espinas sobre su cabeza. Fue golpeado en la cara y entregado para ser crucificado. Fue despojado de sus ropas, las cuales los soldados echaron a suertes para quedárselas. Sin embargo, por medio de todo esto, las escrituras estaban siendo cumplidas. Juan enfatiza el cumplimiento de lo profetizado y la realeza de Jesús. A lo largo del proceso de juicio y la crucifixión de Jesús se considera el tema recurrente de si es un rey. Los soldados visten a Jesús como un rey burlón y gritan: «¡Viva el rey de los judíos!». Pilato declara con una amarga ironía: «Aquí tienen a su rey». Y pregunta: ¿acaso voy a crucificar a su rey? Los príncipes de los sacerdotes responden: «No tenemos más rey que el emperador romano». Y Pilato hace preparar un letrero donde está escrito: «Jesús de Nazaret, rey de los judíos». Por la forma en que está siendo crucificado, Jesús parece de todo menos un rey, al ser burlado y ridiculizado. Sin embargo, lo irónico es la forma en que Pilato prepara el letrero en 3 idiomas para que todos puedan leerlo, ya que los propósitos de Dios se están cumpliendo al proclamar al mundo entero que Jesús es el Rey de Dios. Él es el Rey del amor, oculto y silencioso. Durante su juicio, Jesús declaró a Pilato: «Tú lo has dicho, soy rey». Sin embargo, a diferencia del César, su reino no es de este mundo, porque es un reino celestial eterno. Este rey eterno está triunfando, no por el poder del triunfalismo romano, sino por la aparente debilidad de la muerte en una cruz. Jesús está triunfando sobre las tinieblas, el mal y el pecado. Mañana leeremos esas grandes palabras: «Todo se ha cumplido». Jesús completó la tarea de llevar los pecados del mundo en su propio cuerpo. La mayor victoria de la historia del mundo había sido ganada. Este es el triunfo del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte. Su vida parece ser un fracaso horrible. El odio parece haber conquistado el amor, pero en realidad el conquistado, quien aparentemente ha fracasado, ha triunfado y ha abierto una fuente de nueva vida, una nueva visión para la humanidad y un nuevo camino hacia la paz y la unidad. Si en este momento estás sufriendo por circunstancias de tu vida, permanece cerca de Jesús y recuerda que Dios puede ser glorificado en la derrota. Los triunfos más grandes de nuestra vida a veces ocurren cuando las circunstancias parecen ser las más adversas. Quiero invitarte a que hagamos una oración. Señor, gracias porque debido a tu triunfo, Dios siempre nos conduce en procesión triunfal en Cristo y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, como está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Ahora quiero invitarle para que vayamos a hacer una lectura al primer libro de Samuel, capítulo 26, capítulo 27 y del 28 hasta el 25. Primer libro de Samuel, capítulo 26, PDT. David le perdona nuevamente la vida a Saúl. Los hijos de Sif fueron a Gibea para decirle a Saúl: «David se esconde en el monte de Jaquilá frente a Yesimón». Saúl se dirigió al desierto de Sif con 3000 soldados israelitas que había elegido para buscar a David. Saúl acampó en el monte de Jaquilá frente al desierto, al lado del camino. Cuando David, que vivía en el desierto, se enteró de que Saúl lo venía siguiendo, envió espías para confirmar si Saúl se encontraba en Jaquilá. Entonces David se dirigió al campamento de Saúl y vio dónde dormían Saúl y Abner. Abner, hijo de Ner, era el comandante del ejército de Saúl.
Saúl se encontraba dormido dentro del campamento con todo el ejército a su alrededor. David le preguntó a Ahimelech, elitita, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién quiere ir conmigo al campamento de Saúl? Abisai respondió: Yo voy contigo. Cuando se hizo de noche, David y Abisai fueron al campamento de Saúl y lo encontraron dormido dentro del campamento con su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Abner y los demás soldados estaban dormidos alrededor de Saúl. Abisai le dijo a David: Hoy es el día en que Dios te ha entregado a tu enemigo. Déjame clavar a Saúl al suelo con su propia lanza, un solo clavazo y listo. Pero David le dijo a Abisai: No lo mates. El que le haga daño al rey que el Señor eligió será castigado. Tan cierto como el Señor vive, que él mismo lo castigará. Tal vez Saúl sufra una muerte natural o tal vez lo maten en batalla. Pero yo le ruego al Señor que nunca me permita hacerle daño al rey que el Señor eligió. Toma la lanza y la jarra de agua que están a la cabecera de Saúl y vámonos. David mismo tomó la lanza y la jarra que estaban a su cabecera, y los dos salieron del campamento sin que nadie los viera ni se diera cuenta de lo que había pasado. Nadie ni siquiera se despertó. El Señor había hecho que Saúl y su ejército cayeran en un sueño profundo. David cruzó el valle hasta el monte frente al campamento de Saúl, poniendo una buena distancia entre ellos. Desde allí David les gritó al ejército y a Abner, hijo de Ner: ¡Abner! Abner respondió: ¿Quién eres y qué quieres? David dijo: ¿No eres tú el más valiente en todo Israel? Entonces, ¿por qué no protegiste a tu señor el rey? Uno de nuestros soldados entró en tu campamento para matar a tu jefe, y tú ni cuenta te diste. Tan cierto como que el Señor vive, que tú y tus hombres merecen la muerte por no haber protegido al rey, el elegido del Señor. Ve a ver dónde están la lanza y la jarra de agua que estaban a la cabecera de Saúl. Saúl reconoció la voz de David y le dijo: ¿Eres tú, David, hijo mío? David respondió: Sí, su majestad, soy yo. También le dijo: Señor mío, ¿por qué me persigue? ¿Qué mal le he hecho yo? ¿De qué se me acusa? Le ruego a su majestad que escuche mis palabras. Si quien lo pone en mi contra es el Señor, con una ofrenda se resolvería. Pero si son los hombres quienes lo ponen en mi contra, que el Señor los maldiga. Por ellos he tenido que dejar la tierra que el Señor me dio, y me dicen que me vaya a servir a otros dioses. No haga que muera lejos de la presencia del Señor. Usted ha estado buscando una simple pulga. Es como cazar perdices en los montes. Entonces Saúl dijo: He sido un pecador. Regresa, David, hijo mío. Hoy has demostrado que respetas mi vida, y por eso no te haré ningún daño. Me he portado como un insensato y he cometido un grave error. David le respondió: Aquí está la lanza de mi rey. Envía uno de sus hombres para que la recoja, y el Señor le da su paga a cada uno según sea su conducta recta y leal. El Señor lo puso en mis manos el día de hoy, pero yo no le haré ningún daño al rey que el Señor eligió. Hoy le he demostrado a usted que respeto su vida, que el Señor me libre de todo problema. Entonces Saúl le dijo a David: Que Dios te bendiga, David, hijo mío. Tú harás grandes cosas y triunfarás. David partió y Saúl regresó a casa. Capítulo 27 del primer libro de Samuel. David vive entre los filisteos. Sin embargo, David pensó: algún día Saúl me atrapará. Lo mejor es escapar a la tierra de los filisteos, así Saúl dejará de buscarme en Israel y estaré fuera de su alcance. Así que David y su ejército de 600 hombres salieron de Israel y se dirigieron a la tierra de Gad para ver a Aquis, hijo de Maoc. Allí se establecieron David y su ejército y sus familias bajo la protección de Aquis. David tenía consigo a sus dos esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail de Carmel. Abigail era la viuda de Nabal. El pueblo le informó a Saúl que David había escapado a Gad, así que Saúl dejó de perseguirlo. David le dijo a Aquis: Si encuentro el favor de su majestad, le ruego que me permita vivir en alguno de los campamentos de su pueblo. Soy solo un siervo suyo y no tiene caso que viva en la capital del reino. Ese mismo día, Aquis le dio a David el pueblo de Siclag, y desde entonces pertenece a los reyes de Judá.
David vivió en territorio filisteo durante 1 año y 4 meses. David y sus hombres peleaban contra los gesureos, hircitas y amalecitas que habitaban la región de Telén cerca del sur y hasta Egipto. Los derrotaban y saqueaban sus riquezas. David derrotaba al pueblo, tomaba sus ovejas, ganado, asnos, camellos y su ropa y los llevaba a Aquis, pero nunca dejaba vivo a nadie. Así hizo David muchas veces, y cada vez que Aquis le preguntaba a quién había atacado y de dónde se había apoderado de todo, David decía: ataqué al sur de Judá, o ataqué al sur de Jerameel, o ataqué a los kenitas. David nunca llevaba prisioneros a Gat porque pensaba: si dejo a alguien vivo, eso le puede contar a Aquis lo que hice. Así David hizo durante todo el tiempo que vivió en el territorio filisteo. Aquis empezó a confiar en David y se decía a sí mismo: ahora el mismo pueblo de David lo odia, todo Israel lo odia, y ahora David siempre me servirá a mí. Capítulo 28. Después los filisteos alistaron sus tropas para pelear contra Israel, y Aquis le dijo a David: quiero que sepas que tú y tus hombres irán conmigo a pelear contra Israel. David respondió: seguro, entonces verá usted lo que puede hacer este siervo suyo. Aquis dijo: en ese caso serás mi guardaespaldas y tú me protegerás de ahora en adelante. Saúl y la espiritista de Endor. Después de la muerte de Samuel, todo Israel había hecho duelo por él, y lo habían enterrado en su pueblo de Ramá. Saúl había expulsado de Israel a los espiritistas y a los hechiceros. Los filisteos se prepararon para la guerra, acampando en Sunén. Saúl reunió a los israelitas, acamparon en Gilboa. Al ver el ejército filisteo, Saúl se atemorizó. Oró al Señor, pero el Señor no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por medio de los profetas. Al final Saúl le dijo a sus oficiales: búsquenme a una espiritista para que yo vaya a consultarla. Sus oficiales le respondieron: hay una espiritista en Endor. Saúl se disfrazó con otra ropa para que nadie lo reconociera, y esa noche él y sus hombres fueron a consultar a la espiritista. Saúl le dijo: quiero que me invoques a un espíritu que me pueda predecir el futuro. Haz que aparezca el que yo te diga. Pero la divina le dijo a Saúl: ¿es que no sabe usted lo que hizo Saúl? Expulsó del país a todos los espiritistas y a los hechiceros. Usted está tratando de ponerme una trampa y exponerme a la muerte. Saúl le hizo esta promesa a ella en el nombre del Señor: tan cierto como el Señor vive, que no serás castigada por hacer lo que te dijo. La mujer respondió: ¿a quién quieres que invoque? Saúl respondió: a Samuel. Cuando el espiritista vio a Samuel, pegó un grito y dijo: me tendió una trampa, usted es Saúl. El rey le dijo a la divina: no temas, ¿qué es lo que ves? La divina dijo: veo un espíritu que está saliendo de la tierra. Saúl preguntó: ¿cómo se ve? La mujer respondió: como un anciano que lleva un manto. Saúl se postró rostro en tierra al darse cuenta de que era Samuel. Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me molestas haciéndome subir? Saúl respondió: me encuentro en problemas, los filisteos me están atacando y Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde ni por medio de profetas ni por los sueños. Por eso te llamé, necesito que me digas qué hacer. Samuel dijo: el Señor te ha abandonado y ahora está de parte de tu enemigo. ¿Por qué me llamas a mí? El Señor está haciendo lo que te advirtió por medio de mí. El Señor está por arrebatarte el reino de las manos y se lo va a entregar a David. No obedeciste al Señor, no destruiste a los amalecitas ni le mostraste la ira de Dios. Por eso el Señor te está haciendo esto ahora. El Señor te entregará a ti y a Israel contigo en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. Al instante, Saúl, por muy alto que fuera, se desplomó, muy asustado por lo que Samuel había dicho. Saúl también estaba débil porque no había comido nada en todo el día y en toda la noche. Al darse cuenta del miedo que Saúl tenía, la mujer se le acercó y le dijo: yo soy su sierva. Le hice caso arriesgando mi vida con lo que me pidió que hiciera. Ahora le ruego que me escuche. Deje que le traiga algo de comida. Usted necesita comer para recobrar energía y emprender el camino. Pero Saúl se negó a comer diciendo: no quiero comer. Los oficiales de Saúl se unieron a la mujer y le insistieron que comiera. Por fin Saúl les hizo caso, se levantó y se sentó en la cama. La mujer mató un ternero gordo que tenía en su casa
y amasó harina para hornear pan sin levadura. Luego le sirvió a Saúl y a sus oficiales. Esa misma noche, después de comer, emprendieron el camino. Número 3. El triunfo de David. El triunfo de David no fue fácil de alcanzar. Las victorias en la vida rara vez son fáciles, generalmente vienen después de muchas dificultades y fracasos. Saúl honra a David. Bendito seas, David, hijo mío, tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Es trágico ver lo bajo que había caído Saúl. En cierto momento fue un hombre de Dios lleno del Espíritu que libraba a la tierra del mal. Ahora se encuentra consultando las mismas brujas que había expulsado. Sin embargo, el versículo 19 sugiere que ya en el Antiguo Testamento se empezaba a tener una noción acerca de la vida después de la muerte y que a pesar de todo lo que había hecho, el Señor salvó a Saúl. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí. También vemos la peor faceta del carácter de David. Se une a los filisteos, vive en el engaño y asesina a mujeres y niños, capítulo 27. Tiene que hundirse en las profundidades más bajas para esconder lo que está haciendo. La imagen que la Biblia pinta de David está lejos de ser perfecta y sin embargo Dios lo usa a pesar de sus errores, de sus fracasos y sus pecados. Por otro lado, también vemos a David en su mejor momento. David tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, quien estaba tratando de matarlo. Sin embargo, David se negó a vengarse. Tenía un gran respeto por Saúl porque éste estaba en una posición de autoridad. Pregunta: ¿quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. David permaneció leal y fiel a Saúl, a pesar de que Saúl estaba tratando de asesinarlo. Sigue el ejemplo de David y niégate a dejarte llevar por el pecado de un intento de liberarte de una persona con autoridad sobre ti. Incluso Saúl reconoce la justicia y fidelidad de David. Saúl ve que hará grandes cosas y ciertamente triunfará. La vida de David nos enseña que no debemos esperar el éxito y el triunfo instantáneos. A menudo Dios nos prepara a través de los años de oscuridad, dificultad e incluso derrota o fracaso. Es en estos tiempos de prueba en los que, como David, no debemos actuar por venganza, sino más bien con amor, honor y respeto. Quiero invitarte para que hagamos una oración. Señor, gracias por usarnos poderosamente a pesar de todos nuestros errores, de todas nuestras fallas. Gracias porque nuestro triunfo sobre el mal solo es posible a través del triunfo de Jesús en la cruz del Calvario y en su resurrección. Vamos ahora a leer el comentario de la pastora Pippa Gumbel. Ella recomienda leer San Juan 19 del 25 al 27. No puedo imaginar aquello por lo que María, la madre de Jesús, tuvo que pasar mientras veía a su hijo muriendo en la cruz. Fue bastante triste cuando uno de nuestros hijos se rompió una pierna y otro tuvo que ser operado. Ver sufrir a tus hijos es lo más doloroso. María es una inspiración como madre. El amor entre madre e hijo es tan conmovedor. La preocupación y provisión de Jesús para su madre en aquel momento tan difícil de su vida es un recordatorio de la importancia de cuidar a nuestras familias. Recuerda que el autor de la Biblia en un año es el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y la voz que le dio vida a este podcast es de su amigo y servidor Luis Alfonso González. Bendiciones.